que les traigo el día de hoy es parte de la investigación que yo he estado realizando en mi tesis doctoral. Está muy vinculada a la cuestión de identidad. Estoy tratando de desarrollar un modelo que permita generar diseño con identidad visual. El caso de estudio que estoy trabajando es el textil indígena de Chiapas y bueno, les traigo una parte de esa investigación. La identidad visual, el concepto de identidad es complejo y tiene connotaciones de carácter muy diverso, por lo que en esta investigación se optó por delimitarlo a lo que es identidad visual solamente, es decir, no solo identidad. Así pues, en la comprensión del problema de diseño está definido por un modelo de proceso que permite determinar la identidad visual del objeto de estudio, siendo este el objeto de estudio de los textiles indígenas mexicanos del estado de Chiapas. La identidad visual, bueno, para trabajar el tema de identidad visual primero tenemos que hablar del término o el concepto de identidad. Ya hemos hablado en este coloquio en diversas ocasiones de dónde proviene este término, que si viene del latín, de la palabra identitas y actis, y que el significado de este término es lo mismo o significa el mismo. En primer plano partiremos de la palabra identidad. Así, en el diccionario la definición de identificación, que es la acción que se va a desarrollar en este modelo, es la acción o efecto de identificar o identificarse. Por otro lado, la palabra visual se nos refiere a la acción de ver, retomando solamente dos definiciones, que es lo perteneciente a o lo relativo a la visión, o la línea recta que se considera tirada desde el ojo humano del observador hasta un objeto. La identificación visual, de acuerdo con lo anterior, queda definida como dar los datos necesarios, en este caso forma, color, textura y tamaño, entre otros, para reconocer algo por medio de la visión. La identidad étnica es otro concepto que voy a trabajar porque, de acuerdo con la temática que es el textil indígena, tiene que ver con esta cuestión. El textil indígena tradicional es un símbolo de identidad y quien lo porta se manifiesta como miembro de una comunidad singular. Esta es una de las razones por la que las diferencias locales se acentúan y la causa de la perseverancia de las artes textiles con raíces prehispánicas, de acuerdo con Quirós. Esta sería la definición. Los indígenas del estado de Chiapas se han dedicado a producir textiles con raíces prehispánicas y los han comercializado sin modificación alguna. Esto permite preservar su identidad por medio de estos textiles. Hablábamos el día de ayer en una de las conferencias de que no existe una memoria escrita en estas comunidades. Entonces el textil funge como ese lienzo para plasmar una memoria de identidad prehispánica. Así, la identidad étnica, al vestir la ropa tradicional, las mujeres mayas dan muestra de su identidad y al mismo tiempo imparten una lección de resistencia cultural activa. El traje maya también provee al mundo un texto para ser leído. La identidad visual, por citar una definición, es la esencia que caracteriza la forma visual de un objeto tangible o material. Las cualidades formales que prevalecen en el objeto, en este caso, cualidades visibles y reconocibles, que definen la identidad visual de dicho objeto. Cuando hablamos de textiles nos referimos a color, forma y textura visual, por supuesto. De acuerdo con John Rowe y Brian Sentance, la historia del mundo puede leerse a través de los tejidos. El surgimiento de las civilizaciones y las caídas de los imperios se encuentran entrelazados en su trama y su limbre como grandes relatos de conquistas, religiones y comercio. El caso de estudio se ubica en el estado de Chiapas. Chiapas está dividida en 18 regiones económicas. Solamente se trabaja la quinta región por la diversidad y la riqueza de la información.
y con base en asesoría de especialistas, en este caso yo recibí el apoyo de Arturo Gómez del Museo Nacional de Antropología e Historia en su calidad de antropólogo y subdirector de etnografía. Sugirió trabajar solamente con los grupos oxiles y centales, que son los que producen el mayor volumen de textiles de Chiapas. Entonces, de estos 12 grupos lingüísticos se seleccionaron solamente 2. Y bueno, para los indígenas el textil implica conocimiento artístico, incluso en cada cultura indígena hay una palabra para designar la tarea de hacer textil, y en la mayoría se traduce como ciencia o conocimiento, por lo que creo, en este sentido, debemos conceptualizarlo, ya que son objetos que atesoran un saber ancestral. Arturo Gómez Martínez, en entrevista personal, en el año 2014. Bueno, las artesanas, que son las hacedoras del tejido. Yo siempre trabajo con mis manos, luchando con mis manos, tejiendo todo lo que sé, y mi mamá siempre lucha trabajando. Este es un testimonio de una tejedora del estado de Chiapas. En la parte inferior de la pantalla vemos una imagen de una tejedora de la comunidad de Sinacantán, en Chiapas. En esta otra parte está otra tejedora de las Magdalenas, y tiene a un lado el urdidor. Están los dos elementos, el urdidor y el telar de cintura, que son básicamente las herramientas con las que se desarrollan estos textiles. Y bueno, por otro lado, la identidad como símbolo de distinción. Esta es una fotografía retomada del banco de datos del Centro Cultural y de Investigaciones Nabolón, también ubicado en Chiapas, en el municipio de San Cristóbal de las Casas. Ellos también se han dedicado a hacer estudio con respecto a toda esta cuestión de identidad y el conocimiento de los indígenas. Esta fotografía pertenece a una anciana de Tenejapa, y bueno, esta identidad, cómo ellos muestran su conocimiento portándolo. Otra cuestión de identidad es cómo trabaja, cómo opera en función de la fe. Esta fotografía es de la Virgen de Guadalupe, que se encuentra en San Cristóbal de las Casas, y bueno, la Virgen porta un cotón de lana de origen tzotzil, del grupo de San Juan Chamula. Entonces ellos visten también a sus vírgenes con su textil como símbolo de su identidad. Estas vírgenes, pues lo común en San Cristóbal de las Casas y en Chiapas es que pues, las visten como se visten ellos, y eso también es parte de cómo muestran su identidad, cómo la identidad está directamente relacionada con el textil, con su ropa. Esta es otra fotografía de una artesana celtal de San Andrés Larraiza y Tzotzil, perdón. Y bueno, ¿cómo podemos identificar que pese a que son dos personas vestidas con ropa tradicional de San Cristóbal, pues podemos identificar perfectamente cuál es la artesana y cuál es la que trae ropa comprada o de diferente, con diferente intención? Aquí me gustó ponerlo porque se ven los zapatos que trae la señora, que no es artesana, estos zapatos blancos, que ya es otra cosa. La artesana trae el zapato abierto por el clima. Entonces, esto es cómo ellos, por medio del textil, se identifican y cómo muestran con orgullo lo que producen. Esta es otra fotografía del corredor comercial de Guadalupe, y bueno, esto es común en Chiapas. Hay artesanas que venden ya sea en los mercados o en los corredores y cargan su producto, y bueno, perfectamente podemos identificar por su indumentaria de qué comunidad provienen, porque también esta cuestión de la iconografía permite identificar, valga la redundancia, de qué comunidad provienen las artesanas, porque bueno, hay una diversidad en cuanto a lenguaje formal. Por otro lado, el huipil, que fue también parte de acotar este caso de estudio,
es una prenda de origen prehispánico que se produce aún en algunas regiones de México. Antes de la conquista lo usaban en todo el territorio mesoamericano, tanto las mujeres del pueblo como las nobles. Hoy en día el huipil se acostumbra en el sur del país, en los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Oaxaca y Guerrero, así como en la zona cercana a Teotihuacán, en Puebla, en Amatlán de los Reyes, en Veracruz, en Tenancingo, Morelos, en Tuxpan, Jalisco y en ciertos pueblos de la meseta tarasca michoacana, donde toma el nombre de Huamulco. La piedra esta es una reproducción de Yaxchilac, y bueno, muestra una mujer maya de la nobleza que porta el huipil. En esta parte se ven los iconos romboides y es tradicional esta imagen, ¿no? Cómo lo refiere a lo prehispánico, el uso del huipil. Otra imagen histórica es esta, que es un fragmento del Códice Florentino de Sahagún. En el libro octavo se muestra la tipología del huipil y cómo a partir de este documento también ya hay una tipología y una identificación a partir de los iconos. Esta es una prenda de la colección del Centro de Textiles del Mundo Maya, pertenece al grupo Central de Tenejapa, en Chiapas también, y es parte del muestreo que se realizó en esta investigación. Bueno, como veníamos hablando, el huipil es una prenda femenina que se produce aún en algunas regiones de México. Los otziles de Chiapas lo conocen con el nombre de chilil. Puede confeccionarse a partir de 1, 2 o 3 lienzos, es la gráfica que les muestro aquí. Las variaciones se presentan en el cuello, básicamente algunas, donde puede ser cuello redondo, cuello de ojal o en B. Y bueno, aquí en los ejemplos en el A y en el B es el huipil de un solo lienzo, que es doblado por la mitad y básicamente se hace el ojal del cuello. El C, que son 2 lienzos, el D, que también son 2 lienzos, o el E, que ya es un huipil más grande, que son 3 lienzos. La razón de esta conformación es porque se produce en telar de cintura y entonces hay que unir 1, 2 o 3 lienzos dependiendo de la dimensión que pretendamos lograr. Así, continuando con el tema, en este análisis visual se desarrolla con base en un proceso de identificación, pues por los ojos, por la vista. Estos iconos se van identificando en las prendas analizadas. Parte del muestreo es esta prenda de la colección Carlota Mapelimotzi, que es el traje de mujer tzotzil, que consta de un huipil, la faja y el enredo, es de origen de San Andrés Larraza, Chiapas, y básicamente el análisis consiste en identificar los iconos y a partir de ello comenzar a hacer un análisis ya hacia lo que es el lenguaje de diseño. Este modelo de proceso se desarrolla básicamente en 4 etapas, que consta que la primera es esta que les acabo de mencionar, la identificación de la iconografía en indumentaria. Se está procesando posteriormente por medio de digitalización, ya esto es hacia las nuevas tecnologías. Posteriormente se hace un análisis geométrico. Cabe mencionar que este análisis geométrico se desarrolla en 2 etapas a partir de isometrías y abstracciones. Este análisis se ha logrado desarrollar gracias a que se ha contado con tecnologías, con un software especializado que se desarrolló para esta investigación. Y bueno, la aportación es el desarrollo de un alfabeto gráfico visual que se desarrolla en lenguaje computarizado. Esta es una muestra de cómo se trabaja este análisis. Se identifica un icono y se digitaliza. Posteriormente se lleva a una mínima expresión visual, pero se intenta que esta mínima expresión visual sea una imagen que tenga características suficientes para poderla identificar cuando se aplique en el desarrollo de un diseño. ¿Esto qué quiere decir? En este icono, por ejemplo, lo podríamos todavía dividir en más expresiones. Podría dividirse en la mitad de un triángulo o nada más el caracol.
Sin embargo, si hacemos eso, empieza a perder identidad, ya no lo podemos identificar, se convierte, como les menciono, en el segmento de un triángulo o en el segmento de un cuadrado. Por eso este análisis se desarrolla haciendo muchas modificaciones al icono y tratando de reconocerlo después en estas aplicaciones. Otra forma de hacer este análisis formal es a partir de ejes de simetría. En este ejemplo el icono se divide en 2 y después se divide en 4, y a partir de esto ya tenemos también una aportación para hacer desarrollos de nuevas propuestas. También lo podemos segmentar en expresiones mínimas visuales o un alfabeto visual, y a su vez eso también se puede trabajar a partir de ejes de simetría. La aportación de esta investigación es justamente este lenguaje visual que se está desarrollando, que consta de abstracciones que no son precisamente la iconografía como la reconocen los indígenas. Los indígenas reproducen sus iconos tal como están, no les hacen modificaciones y se han mantenido así desde épocas prehispánicas, como ya se los mencioné. Aquí tengo algunos ejemplos del muestreo que se desarrolló. Esta investigación se realizó en Chiapas y en la Ciudad de México, y bueno, se tiene un muestreo aproximado de 500 piezas de diversas colecciones de indumentaria y productos que se ubicaron en centros de comercio del estado de Chiapas. Y bueno, esta es una pequeña muestra más de la colección de Carlota Martelli-Monsi. Esto es lo que les mencionaba, los iconos identificados. Esto es parte de lo que hacen los indígenas. Ellos también trabajan con una especie de muestrarios, y bueno, con estos iconos identificados es como se puede desarrollar el lenguaje visual. Bueno, el diseño con identidad visual se desarrolla a partir de nuevas propuestas visuales. Esto es con base en iconografía de Chiapas, y lo que se pretende es mantener esta identidad. Se desarrollaron células de análisis que permiten observar el comportamiento visual del icono en sistemas modulares ante variables de modulación como ejes de simetría, escalamiento, rotación y correlación, lo que se venía platicando. Estas son las células que se desarrollaron, y bueno, de cada prenda se han desarrollado alrededor de 10 células por el número de iconos que contiene cada prenda. Así que esto es exponencial, por eso fue preponderante trabajarlo por medio de programación, porque manualmente era prácticamente imposible o era una labor de muchísimo tiempo. Aquí les voy a presentar dos ejemplos de cómo se desarrolla este análisis visual. Se identifica el icono y entonces se empiezan a hacer los distintos desarrollos en lenguaje de diseño. Solamente trabajo 3 variables en esta célula, que es la reflexión, la sucesión, la rotación y los escalamientos. Esto es lo que permite decidir si el icono mantiene su identidad después de trabajarlo o no. En este ejemplo, el icono mantiene su identidad en las 5 muestras, salvo en la que es rotación. En la que es rotación realmente ya se pierde, ya no se puede identificar como proveniente del textil, ya adquiere otra forma por la manera en la que se superponen las piezas, y entonces pierde identidad. Por eso es necesario hacer todo este tipo de experimentación. Este es el otro ejemplo que les traigo, el diamante concéntrico, y bueno, las reflexiones, donde todavía se mantiene la identidad, las superposiciones, donde parcialmente se desdibuja la identidad, ya no lo podemos reconocer, se convierte en un bloque. Estas superposiciones, pese a que también hay repetición, todavía logramos mantener la identidad visual. Y bueno, en el escalamiento, pese a que pensaríamos que no ocurre así, no se mantiene la identidad, sí se mantiene. ¿Por qué se trabajan este tipo de variables? Bueno, pues porque los indígenas no trabajan este tipo de variaciones. Ellos no manejan escalamientos, ni manejan superposiciones, ni reflexiones. Manejan el icono tal cual se ha producido desde el tiempo prehispánico, y lo mantienen en proporción, dimensión, y lo único que de repente hacen modificaciones es en el color, pero eso tiene un significado simbólico, y entonces tampoco se pueden aplicar todos los colores. Bueno, en este análisis se trabaja con iconos a partir de simetrías, asimetrías y abstracción visual, como ya lo vimos.
Esto es parte de lo que hace el programa que se desarrolló para esta investigación. Bueno, pues a partir de un icono desarrolla todas estas propuestas y toda esta experimentación. No los voy a aburrir con esto porque esto es básicamente programación. Y esta es parte de los operadores que se trabajan en el software, que son, los voy a citar solamente, las reflexiones horizontales, reflexiones verticales, traslaciones horizontales, traslaciones verticales, rotación, juxtaposición horizontal, juxtaposición vertical, escalamiento y un ordenador que permite trabajar mezcla de estas variaciones. Los ejemplos que arroja el software que se desarrolló son estos. Decidí traer estos dos ejemplos porque se trabaja el mismo número de iconos, pero modificando solamente algunas de estos ordenadores que les acabo de citar. Se obtiene visualmente un lenguaje completamente diferente. En ambos ejemplos tenemos 16 iconos, pero por su disposición visualmente tienen otro lenguaje completamente distinto. Este otro ejemplo también es de 32 iconos. En el primer ejemplo, donde alcanzamos a ver solamente una retícula, es por la proporción. Y en el siguiente, el icono es más grande, pese a que son el mismo número de iconos. En el primer ejemplo no reconocemos el icono y en el segundo ejemplo sí lo reconocemos. Estas son las cosas que se tienen que cuidar cuando se trata de desarrollar propuestas que mantengan la identidad, porque en el primer ejemplo ya no se mantiene la identidad por el nivel de escalamiento. En el segundo, aunque la proporción es, pues en el primer ejemplo podemos decir que el icono está al 20% y en el otro está al 30%, ese 10% sí es representativo para poder mantener la identidad, que es básicamente lo que me interesa mostrarles. Y bueno, en conclusión, para realizar la identificación visual a partir de iconos es necesario desarrollar un lenguaje de descripción visual, que en este caso fue el alfabeto gráfico. Es posible realizar la identificación visual a partir de iconos siempre que se cuente con una herramienta computarizada para la generación de gráficas. No es una condición, pero como ya les mencioné, es un trabajo que gracias a las nuevas tecnologías es mucho más eficiente programando. La identificación visual a partir de iconos requiere de un banco de datos previo para almacenar la información en el programa de cómputo. La generación de posibilidades de desarrollo del diseño asistido por computadora con iconografía del caso de estudio tiene un potencial de desarrollo ilimitado. Nosotros solamente trabajamos con 3 variables, que era la traslación horizontal o vertical y los escalamientos, y con eso obtuvimos alrededor de 2.500 posibilidades de desarrollo. Si nosotros implementáramos otra variable, bueno, pues esto tiene un potencial de desarrollo infinito. La generación de las abstracciones visuales son una herramienta fundamental en la generación de propuestas visuales innovadoras que mantienen la identidad visual en el caso de estudio. Se puede trabajar el color como parámetro de generación de propuestas visuales y elevar el potencial de la generación de las gráficas. Los desarrollos realizados hasta hoy solo se trabajaba con una entidad formal, es decir, con un solo icono o una abstracción visual o una letra del alfabeto, o el icono de origen, como lo trabajan los indígenas, lo que brinda posibilidades de desarrollo en propuestas con mezcla de 2 o más entidades formales. Y pues